Bienvenidos a la serie documental Guanajuato Ancestral, 5 sitios arqueológicos, en la cual conocerás los 5 sitios arqueológicos abiertos al público en el estado de Guanajuato. Descubrirás su historia, paisajes y diferentes características de cada uno. Acompáñame en esta aventura por el pasado de Guanajuato y México, solo aquí por Bogdan Belicu Documental. La región de Guanajuato, que colinda con la franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda, vio llegar a los primeros grupos humanos hace aproximadamente 9000 años atrás, los cuales fueron cazadores-recolectores nómadas. Con el tiempo formaron pequeños grupos de campamentos estacionarios, transformándose en seminómadas. Estas tribus recorrían grandes distancias según la época del año. A lo largo del tiempo, marcaron su territorio sagrado y profano con enigmáticos símbolos pintados y grabados en la roca. La práctica de pintar o grabar en las rocas, mejor conocido como arte rupestre, tuvo motivaciones diversas y fue común entre cazadores nómadas y agricultores sedentarios. Puede ser el reflejo de rituales de paso, de iniciación, terapéuticos, relacionados con el agua, la fertilidad animal, vegetal y humana, de propiciación de caza, etc. O bien pudieron haber funcionado como marcadores territoriales, astronómicos, registro de acontecimientos históricos, entre otras posibilidades. Sin embargo, durante el apogeo y la caída de los centros ceremoniales agrícolas del Bajío, algunos grupos aislados conservaron el estilo de vida nómada y seminómada. Aproximadamente a partir del 900 después de Cristo fue que una sequía azotó a la región de Guanajuato y transformó el paisaje paulatinamente en territorios más áridos y secos, lo cual causó que los asentamientos como Peralta y Plazuelas no pudieran sostener a su población o fueran abandonados. Posteriormente, la región quedó ocupada únicamente por los descendientes de los antiguos nómadas, ya que su cultura estaba adaptada desde cientos de años atrás para una vida nómada, lo que les permitió sobrevivir a las sequías y repoblar los territorios dejados por las antiguas culturas sedentarias. Durante la conquista y colonia española, estos grupos fueron denominados genéricamente como chichimecas. Hacia el siglo XVI, la Sierra Gorda y el semidesierto guanajuatense eran ocupados por distintas naciones de cazadores-recolectores como los pames, guamares, copuces, huachabanes y huachichiles. Estos últimos cubrían grandes extensiones en sus desplazamientos estacionales hasta alcanzar el norte de San Luis Potosí y el sur de Coahuila. Los chichimecas eran diestros en el uso del arco y la flecha, portaban pieles de animales y sus cuerpos los decoraban con escarsificaciones. Habitaban montes, cuevas o vivían al aire libre, cambiando de residencia constantemente. Los españoles y otomíes que invadieron la zona en búsqueda de caminos y minas de oro y plata, a la falta de mano de obra en la región, le declararon la guerra a los chichimecas para capturarlos o esclavizarlos y así usarlos en las minas como trabajadores forzados. Por tal motivo, inició lo que se conoce como la Guerra Chichimeca, que duró varias décadas. Los chichimecas se negaron a rendirse contra los españoles y sus aliados otomíes. Arroyo Seco. El sitio arqueológico de Arroyo Seco se encuentra en el actual poblado de Victoria, Guanajuato. Es parte del semidesierto guanajuatense. Es uno de los sitios rupestres más singulares de la región. La mayor parte de los sitios rupestres registrados hasta la fecha en Guanajuato fueron producto de grupos nómadas y seminómadas y se enmarcan en una amplia tradición gráfica denominada
la tradición pintada de México semiárido, ubicada entre el 1100 y 1600 después de Cristo, y es vinculada con las sociedades chichimecas. El sitio arqueológico de pinturas rupestres de Arroyo Seco contiene una gran cantidad de pinturas hechas por culturas chichimecas de cazadores-recolectores nómadas que rodearon la región. Se han localizado 46 conjuntos pictóricos que albergan varios cientos de motivos gráficos distribuidos en dos pequeñas elevaciones conocidas localmente como la Zorra y la Pintada. Nos encontramos enfrente del Cerro de la Zorra. Este cerro está formado por diferentes secciones de roca donde los antiguos chichimecas colocaron gran cantidad de pinturas rupestres. Las pinturas están orientadas al poniente y están relacionadas con actividades rituales de los antiguos cazadores de la región. Junto de este cerro pasa el antiguo camino real de los españoles, los cuales transitaron por estos parajes para transportar los productos saqueados de la Nueva España. Fue en 1580 que se fundó el poblado de Victoria, antes llamado Xijú de los Indios. Por estos caminos ocurrían enfrentamientos entre los españoles y sus aliados otomíes contra los chichimecas, que defendían su territorio con gran valor aguerridos a sus tierras ancestrales. Armados con flecha y arco, fueron arduos guerreros difíciles de conquistar. Los antiguos cazadores utilizaron este cerro como centro ceremonial, lugar de reuniones, llamadas mitotes, y para la observación astronómica. En los frentes rocosos y salientes de roca se observan pinturas rojas y de otras tonalidades como amarillo y algunas naranjas. La mayoría son representaciones de siluetas humanas formadas por delineados simples. Otros conjuntos muestran escenas con diferentes diseños que van desde figuras antropomorfas lineales, círculos, a figuras homorfas y fitomorfas, es decir, que representan animales y plantas. Igualmente en este panel se observan unas líneas rectas que forman diseños que podrían representar un estandarte, junto a varias figuras antropomorfas. El color más utilizado fue el rojo en diversas tonalidades, aunque también se encuentran motivos pintados en tonos amarillos. Los materiales comúnmente empleados fueron minerales como la hematita para las tonalidades rojas y geotita para las amarillas. La aplicación de los pigmentos se hacía con los dedos o con un instrumento a manera de pincel. Algunas pinturas fueron plasmadas en secciones difíciles de alcanzar sin ayuda de un soporte, como este diseño que representa a un ser zoomorfo como una rana, la cual es un animal ligado a la lluvia y la fertilidad. Algunos frentes rocosos están adornados con grandes rocas naturales que contienen curiosas formas que parecieran formar siluetas o rostros antropomorfos, a los cuales se les nombra localmente como los guardianes del cerro. Arroyo Seco es uno de los sitios rupestres más singulares de la región. La iconografía que observamos en sus soportes pintados es una síntesis gráfica que comparte los atributos básicos presentes en otros sitios del centro norte de México. Se destaca por su ubicación dentro de un espacio geográfico que se caracteriza por las singulares formaciones rocosas de origen volcánico a las que la acción del agua y el viento les han otorgado la forma de extravagantes esculturas de piedra. Muchas de estas formaciones rocosas fueron particularmente aprovechadas para plasmar los motivos rupestres, que lejos de ser un acto fortuito, respondieron a consideraciones estrechamente relacionados con la identidad del ritual y cosmovisión de las sociedades indígenas que habitaron este territorio durante la época prehispánica. Entre los motivos más interesantes del complejo arqueológico se encuentra la pintura conocida como el colibrí. Se trata de la representación de un ave,
la cual, por su forma de su pico y plumas de la cola, se piensa podría representar a esta ave posando sobre una rama. Igualmente, en algunos afloramientos de roca se encuentran huecos tallados por los antiguos ocupantes del cerro, los cuales se llenan de agua en época de lluvias. Los diferentes fenómenos naturales, como la lluvia y los diferentes cambios en el paisaje del semidesierto, eran atribuidos aspectos mitológicos relacionados con las fuerzas a las que se le atribuía la existencia o la creación, como los dioses de la tierra y de la lluvia, los cuales se creían habitaban en los cerros y las montañas. Igualmente, estos lugares eran vistos como sitios de los ancestros originarios, dentro de las creencias cosmogónicas de los cazadores. Ciertos parajes contenían rasgos considerados sagrados, los cuales eran escogidos para plasmar pinturas realizadas en reuniones tribales y ceremonias, tal vez de paso, iniciación o para propiciar una buena cacería y travesías. Igualmente, se cree que el cerro fue un punto de observación astronómica para poder reconocer las estaciones del año y así determinar la vida ceremonial y natural que regían ciertas actividades, como la cacería o la llegada de ciertos animales, el crecimiento de algunas plantas o productos de recolección. Algunas rocas muestran diseños circulares, como este que tal vez representa al sol, lo que denota la importancia de este astro para los antiguos cazadores, el cual era usado para aprender a orientarse y conocer la época del año observándolo. Algunas secciones del cerro parecen formar complejos naturales, ideales para la manifestación de reuniones y ceremonias, ya que algunas rocas están dispuestas a manera de aposentos naturales. En la parte superior del Cerro de la Zorra se encuentra una prominencia o afloramiento de roca que cuenta con dos grandes rocas separadas por un espacio intermedio entre sí. El día que llega la primavera, los primeros rayos de sol asoman entre las dos rocas reclinadas, conocidas como las piedras solares. Esta formación sirvió como marcador solar de equinoccios y tal vez era usado con el fin de anunciar fechas importantes. Entre los antiguos habitantes del semidesierto existió el culto a las formaciones de piedra, los cerros y las montañas. Los espacios pintados o grabados no fueron elegidos al azar. Las diferentes sociedades de cazadores-recolectores incorporaron el paisaje a su cosmovisión, transformándolo conceptualmente. Asociaron parajes específicos con eventos del origen mítico, otorgándoles un poder especial. Las antiguas rocas riolíticas de origen ígneo han formado caprichosas formas que les otorga una apariencia poco convencional, como esta gran roca protuberante localizada igualmente en la zona superior del cerro. Esta contiene un espacio cóncavo en su interior. Las cuevas y refugios rocosos fueron espacios ligados con acontecimientos míticos o eran vistas como la morada de entidades sagradas y los espíritus de los ancestros. Estas formaciones, como grandes columnas, saledizos naturales y enormes bloques en equilibrio, son el resultado de la acción continua de los fenómenos atmosféricos, particularmente el viento, la lluvia y las heladas. Pero para el antiguo pensamiento de los cazadores-recolectores eran manifestaciones de entidades sagradas que se encargaban de controlar el equilibrio de la vida y el medio natural y mitológico de los paisajes sagrados. El Cerro Grande fue una montaña sagrada para los antiguos habitantes de la región y ocupó un lugar predominante en la geografía de los cazadores-recolectores. Estas rocas monumentales contienen algunas pinturas, las cuales ya casi no se notan, pero se puede observar un diseño lineal con una fila de líneas horizontales, la cual podría representar un estandarte o plantas de maíz. Estos diseños son difíciles de identificar. La zona de Arroyo Seco en Victoria
es uno de los sitios con mayor concentración de pinturas rupestres. Muchas se encuentran esparcidas por los diferentes cerros que conforman el valle, debajo de salientes en los frentes rocosos, como este diseño que representa tal vez a un águila. Por su antigüedad casi no se nota, pero aún es perceptible. Bajando el cerro junto a una gran columna de roca y las salientes que forman un frente rocoso entre las grandes rocas en un sitio al cual se tuvieron que subir o escalar, se encuentra un motivo que representa a un personaje antropomorfo. Se trata de un personaje que tal vez porta una máscara con cuernos y barba. Este tal vez representa a un chamán en estado de transmutación de persona a animal, en un estado alterado de conciencia o trance establecido en un ritual, a lo que se le conoce como nahualismo para los nahuas. Las representaciones de mayor volumen del sitio se encuentran sobre un frente rocoso bien delimitado. Se observan dos conjuntos de pinturas pertenecientes a distintos periodos, ya que los dos conjuntos de pinturas muestran diseños relacionados a su época. El primer conjunto muestra dos personajes antropomorfos. El de menor tamaño porta un estandarte y un penacho. El segundo personaje está pintado en dos tonos de rojo y se relaciona a un círculo relleno. A este personaje se le asocia localmente con un jugador de pelota mesoamericano. Sin embargo, este podría estar relacionado con la luna llena o el sol. El segundo conjunto fue realizado tal vez en la época virreinal. Destacan los altares con cruces y un personaje con un atuendo que recuerda la vestimenta de un soldado francés de mediados de 1800. Esto denota que el sitio fue visitado durante diferentes etapas históricas, desde la época prehispánica hasta más allá de la época colonial, durante el siglo XVIII y XIX. Para estas fechas aún se practicaba la costumbre de pintar en frentes rocosos con pinturas muy similares a las que usaron los ancestros. Las pinturas de Arroyo Seco parecen estar esparcidas por el cerro sin un orden aparente. Sin embargo, fue la disposición natural de los dos cerros que conforman el sitio arqueológico y las extrañas formaciones de roca lo que influyó en elegir los distintos sitios donde se plasmaron las pinturas. Los cerros siguen una orientación sureste-noroeste. Las pinturas realizadas en el Cerro de la Zorra miran al atardecer, mientras que los del complejo La Pintada o Tortuga lo hacen hacia el amanecer. Los dos cerros están enfrentados entre sí, divididos por dos ríos, los cuales permanecen secos la mayor parte del año. Lo anterior indica que existió una concepción del espacio, donde ambos cerros, separados por los arroyos Grande, El Lerma y Seco, presentaron la disposición ideal que conjunta agua, orientación, amanecer, atardecer y formaciones rocosas espectaculares con un fuerte contenido mítico. En la antigüedad prehispánica, Arroyo Seco fue un paraje icónico, ideal para realizar rituales que incorporaban las prácticas del arte rupestre. No es raro que las antiguas sociedades prehispánicas vieran en las rocas algún tipo de ancestro, como los otomís del semidesierto, quienes identifican a ciertas formaciones rocosas como los mecos, los chichimecos, los ancestros, fueron convertidos en piedra en un tiempo primigenio. Estos mitos hablan del tiempo de los orígenes, donde algunos seres que habían sido gigantes se convirtieron en piedra. Este mito está ampliamente difundido por toda Mesoamérica. Entre los huicholes existe un mito en el que refleja su visión sagrada de las piedras y los cerros,
los cuales representan deidades petrificadas en un tiempo ancestral. Eran entidades vivas que incluso podían moverse. Para ellos, durante el tiempo de los orígenes del mundo, se pobló de gigantes que salieron del inframundo, ubicado en el poniente. Desde ahí viajaron hacia el oriente para llegar al Cerro del Amanecer, lugar donde nace el sol. Sin embargo, conforme se iban acercando los varones, se petrificaron, convirtiéndose en cerros y rocas deformas. Cruzando el río se llega al Cerro de la Tortuga, que es el otro complejo o cerro pintado. Igualmente está formado por extrañas formaciones de tobas volcánicas. En el Cerro de la Tortuga destaca una pintura, la cual ostenta una gran cruz del Calvario, de color blanco, delineada en rojo, orientada hacia el Santuario de los Remedios. Recibe a los visitantes que llegan al sitio. En Arroyo Seco, al igual que en muchos sitios de manifestaciones rupestres, es posible observar las sobreposiciones pictóricas de carácter católico que intentaban otorgar un nuevo significado a los espacios sagrados de los antiguos recolectores cazadores, y que quedaron como testimonio gráfico del proceso de conquista y colonización. Más adelante se encuentra otra roca sostenida sobre un espacio estrecho. Esta muestra varios diseños de diferentes formas y colores. Sobre su base al descubierto, así como en su parte lateral, se observan varias figuras antropomorfas y símbolos circulares, algunas con líneas, los cuales parecieran ser soles, flores y caracoles. Entre otros diseños se aprecian algunos círculos bien definidos. Se trata de un doble círculo delineado sin rellenar y un círculo blanco con pintura roja sobrepuesta junto a diseños antropomorfos, así como varios círculos asociados a otros motivos pictóricos. Igualmente observamos una figura antropomorfa asociada con un círculo relleno, así como un medio círculo con rayos o chispas. ¿Acaso este podría representar un eclipse? En menor cantidad encontramos otros motivos como líneas, curvas en zigzag y series de puntos. Subiendo a la parte superior del Cerro de la Tortuga se aprecia el paisaje sagrado. No se sabe cuáles eran los mitos que regían las creencias de los cazadores-recolectores, ya que poco se sabe de su sistema de creencias y prácticas simbólicas, pero se cree que el Cerro de la Tortuga fue un lugar de carácter mítico religioso más privado, donde se manifestaban aspectos considerados sumamente sagrados. Al igual que el Cerro de la Zorra, el de la Tortuga igualmente cuenta con extrañas formaciones de roca, como este gran afloramiento de roca que cuenta con una forma parecida a un ser zoomorfo, la cual localmente en la actualidad es nombrada como la ballena beluga. Esto por su parecido a la cabeza de este animal. En el pasado seguramente debió ser vista en la imaginación colectiva de los cazadores como un ser fantástico petrificado en tiempos ancestrales. El pequeño valle intermontano, donde se localiza Arroyo Seco, fue visto como un paisaje de carácter sagrado, al que se acudía a hacer ritos, tal vez vinculados con la salud de los individuos, de la comunidad e incluso del clima, para solicitar lluvias o buenas travesías. Su ubicación estratégica, su disposición entre dos importantes arroyos, así como las particulares formaciones rocosas que lo conforman, lo convirtió en un lugar privilegiado para realizar rituales en los que el arte rupestre ocupó un lugar de importancia. Los soportes pintados del sitio nos revelan que la recurrente representación de la figura humana se convirtió casi en una obsesión por sus múltiples significados y gran variedad de motivos gráficos. Se transforma en un compendio del maravilloso y poco conocido arte rupestre del nororiente guanajuatense. Este es un legado único e irrepetible de las diversas sociedades que habitaron la región.
es la memoria de los ancestros, los abuelos mecos con la piel de roca decorada con una variedad de motivos pictóricos que encienden la imaginación de propios y extraños. Actualmente, como un reducto cultural en el estado de Guanajuato, pervive en el municipio de San Luis de la Paz la misión chichimeca, donde fieles a su herencia y tradición ancestral como cazadores y recolectores, la comunidad aún se dedica a la siega de vegetales y frutos silvestres, destacando por supuesto las tunas y garambullos, los nopales, biznagas, verdolagas y los quelites. Los en adición a la caza de conejos, víboras, ratas de campo y tlacuaches, entre otros, forman parte sustantiva de su tradición gastronómica. Por otro lado, como un distintivo de su estructura social, esta población aún concede a los ancianos un respeto y veneración especial, de tal suerte que los temas que atañen a su comunidad son consultados por los ancianos, considerando su experiencia como un elemento fundamental para la toma de decisiones. Al margen de la voraz globalización que priva en las sociedades contemporáneas, la misión de Chichimeca de San Luis de la Paz se aferra con orgullo a su herencia ancestral, cuya vocación bélica continúa expresándose frenética y contundentemente a través de la danza, a través también de un amplio conocimiento de la herbolaria endémica y de su fauna para su aprovechamiento medicinal y como insumo para su rica y singular gastronomía, así como en la frágil permanencia de su lengua jonás que guarda en sonidos y expresiones los siglos que han sido testigos fieles de su historia.